El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro segundo tema de importancia. ¿Se acuerdan lo que hablamos la clase anterior? El tema de modernización, la política de modernización de la gestión pública, los conceptos de creatividad e innovación y cómo se aplica la política nacional de modernización de la gestión pública en el gobierno peruano. Aníbal Linares está levantando la mano. ¿Por error? Si no, adelante Aníbal, coméntanos, te escuchamos. ¿Ya? Si no hay mayores inconvenientes, entonces nos pasamos a hablar un poquito sobre el tema de planeamiento. Una pregunta, a ver, de introducción. ¿Ustedes creen que nosotros hacemos, tienen idea de lo que es el tema de planeamiento? Entiendo todos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que el Perú realiza un buen sistema de planeamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Qué piensan del sistema de planeamiento en el Perú? ¿Hacemos un buen sistema de planeamiento? ¿Creen que sí, que no? ¿Por qué? Para ver más o menos cómo van las opiniones, en sala. No sé si Aníbal de repente quiere participar, Juan Pedro, Gina, Alejandra, todos somos bienvenidos a dar nuestro granito de arena en esta clase. Así que adelante, por favor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante, por favor, el micro es suyo. Adelante, adelante, por favor. Bueno, hubiera sido importante que empezáramos comentando, ¿no? O sea, ¿qué se piensa del tema de planeamiento en el Perú? Si no hay mayor... Fabio, de repente, a ver, ¿se animan a compartir su opinión sobre el tema de planeamiento? ¿Ninguno? Está clarísimo, entonces. Y eso que no he hecho la clase. Acá dice Alexeis. En el Perú, más que en el planeamiento, creo que más se falla en la ejecución. Y esa es una opinión también interesante, ¿no? O sea, quizás no hacemos mal planeamiento, quizás ejecutamos mal los planes, ¿no? Es un punto de vista interesante. Luis Enrique, por ejemplo, está levantando la mano. A ver, Luis Enrique, adelante, por favor. Sí, bueno, referente a lo que dijo el compañero, sí, bueno, falta bastante reestructuración, ¿no? En lo que viene a ser el planeamiento, más que todo, se ve también, ¿no? En la estructura de las calles, las municipalidades, ¿no? También se habló en el primer, en la primera clase, ¿no? Falta bastante eso, ¿no? Falta bastante recursos, más que todo. El gobierno le falta bastante invertir más que todo, ¿no? En lo que viene a ser educación y otras instituciones, referente a lo que viene a ser este planeamiento, digamos, de algunas cosas, ¿no? En estructura más que todo, ¿no? Por ejemplo, en Villa María ahorita están reestructurando bastantes colegios, los están volviendo emblemáticos y están en módulos ahorita, actualmente están en módulos algunas instituciones y están tardándose 2 años, 3 años, ¿no? O sea, falta bastante esa parte, ¿no? Claro, o sea, digamos que hay una serie de aspectos que nosotros identificamos que no funcionan bien, ¿no? Pero no sabemos en qué parte falla, en qué parte de la historia falla, la receta para hacer las cosas correctamente, ¿no? No sabemos si es en planeamiento, si es en recursos, si es en ejecución. Por ejemplo, acá Alejandro, a ver, voy a leer algunos comentarios de sus compañeros que no pueden participar mediante el micrófono, ¿no? Juan Pedro, en opinión de Juan Pedro, dice no se hace una buena planeación, puesto que por ello se tiene obras que están mal edificadas, mal ejecutadas, con exceso de presupuesto, corrupción, ¿no? Que aqueja a los gobiernos tanto nacional como regional y local. Alejandra dice, el Perú al parecer no tiene un buen sistema de planeamiento, no se alcanzan los objetivos. Acá habla de objetivos, por ejemplo, cuando uno planea tiene un objetivo y eso no se cumple. Y al mismo tiempo no se hace un seguimiento en el desarrollo, en el proceso. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Alexei ya había hecho sobre el tema de la ejecución y efectivamente agradezco nuevamente los aportes. Es importante siempre que ustedes son partícipes de la dinámica
y siempre hay que dar nuestro punto de vista, ¿no? Acá siempre es bienvenido, siempre van a tener un espacio para opinar, así que agradecer esta predisposición. Gracias, Luis Enrique. Asimismo, Alejandra, ¿qué comenta? Alejandra nos dice, a ver, es importante señalar que el proceso de planeamiento en el Perú enfrenta algunos desafíos como la falta de continuidad en las políticas públicas. Las políticas públicas no tienen un tren que a veces trasciende los gobiernos, ¿no? Hay una falta de coordinación en los distintos niveles de gobierno, lo que hablamos la clase anterior, la articulación necesaria entre los niveles de gobierno, así como la participación limitada de los ciudadanos, ¿no? En la toma de decisiones. Además, la implementación efectiva de los planes y programas diseñados en el marco del planeamiento puede verse obstaculizada por la corrupción, la burocracia y la falta de capacidad técnica de las instituciones. Excelente aporte, Alejandra. Un gran aplauso para Alejandra y todos los que han participado en esta iniciativa de poder nosotros introducirnos al tema de planeamiento. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, vamos ahora, sin más preámbulo, a introducirnos. Efectivamente, sobre planeación, sabemos que no es del todo exitoso en el país, ¿ya? Hay muchos indicadores de eso. Tenemos un centro de planeamiento, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, alguien que sepa el tema de planeamiento. Ahí ya está la respuesta, ¿ves? CEPLAN, muy bien. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Tenemos un centro especializado de planeamiento. Pero vamos a darnos cuenta en el transcurso de esta clase que es necesario, aparte de un instituto especializado, otra serie de condiciones para realizar adecuadamente el planeamiento estratégico y sobre todo, como dice Alejandra, que tenga resultados. Yo hago planeamiento no para que sea un documento simplemente orientador, sino hago un planeamiento para articular, para cumplir objetivos y finalmente lo hago porque es un instrumento que me permite lograrlos. Entonces, vamos a conversar un poco de eso en esta clase. Yo tengo siempre la costumbre, vamos a ir viendo, de tocar temas vinculados al aspecto central como introducción, ¿no? Entonces, yo quisiera compartirles acá una experiencia del sector privado de dos marcas muy conocidas en su tiempo, en diferentes tiempos, pero que pudieron ser una en algún momento determinado de la historia de las mismas, ¿no? Me estoy refiriendo a dos marcas, una básicamente conocida por las personas ya un poquito no tan jóvenes, ¿no? Que disfrutaron de la renta de videos en los años 90, de los VHS, ¿no? Blockbuster, ¿no? Que algunos, los más jóvenes, quizás no la identifiquen, la marca, porque es una marca que ya no existe, que es un servicio que ya no se presta, ¿no? Que tiene que ver con el alquiler de videos, ¿no? Y el otro es Netflix. Netflix es la plataforma de streaming más, ya me parece, a nivel mundial, muy exitosa, ¿ya? Que incluso ha colocado varias películas como candidatas al Oscar, si es que no ha ganado alguna, si mal no me equivoco, ¿no? Roberto nos dice, sí, Blockbuster quebró porque no supo adaptarse a Netflix, y Netflix revolucionó el mercado. Efectivamente, por ahí va la cosa. Les cuento. Resulta de que Blockbuster fue muy exitoso en los años 90, ya empezó también como una iniciativa innovadora, acuérdense de nuestros criterios de creatividad e innovación, ¿ya? Para ser exitoso yo tengo que ser creativo y tengo que ser innovador, ¿ya? En el mercado, en un mercado determinado. Y Blockbuster lo fue. ¿En qué sentido fue creativo? En que empezó a tener catálogos muy completos de películas en un tiempo en que los cineclubes de videos no tenían todos los catálogos que uno busca. Hacía un seguimiento muy exhaustivo de las entregas, de los préstamos. Antes se prestaban en físico, ¿no? Tú ibas a la tienda de videos y el gran contingente era que la gente se quedaba con los videos, no los devolvían, ¿no? Se perdían y finalmente te quedabas sin las películas, perdías clientes. Entonces Blockbuster fue muy eficiente en la recuperación de sus videos prestados porque tenían una mora muy fuerte, ¿no? Entonces la gente, a efectos de no evitar deudas y sobre todo cobranzas fastidiosas, ¿no? Entregaba los videos a tiempo. Y además que Blockbuster diseñó toda una estrategia para tener alianzas con las principales productoras de películas, ¿no? Entonces tenía los estrenos a tiempo,
por eso es que había un tiempo en que se hablaba, cuando hablábamos de un éxito de una película en el cine, decimos, este es un blockbuster, es un éxito de taquilla, ¿no? Entonces, de repente la película no era muy buena, pero todo el mundo la veía, ¿no? Lo que hoy día, por ejemplo, diríamos quizás el éxito de Vaguito, ¿no? Vaguito es exitoso en la película, diríamos, es un blockbuster si estuviéramos en los 90, ¿no? Lamentablemente ese tiempo ya pasó, entonces, pero Blockbuster, da la casualidad, a fines de los 90 era la empresa dominante en el mercado de alquiler de videos. Netflix se había creado hace unos años antes, también como un cineclub de videos, pero Netflix tenía la ventaja de que estaba explotando lo que es la entrega mediante catálogos virtuales, electrónicos, mediante correos electrónicos. En ese tiempo el Internet, digamos, estaba implementándose, estaba utilizándose como herramienta, no existía todavía YouTube, las plataformas de streaming tampoco, pero Netflix tenía la idea de colgar o de buscar soportes tecnológicos para poner a disposición de sus clientes las películas. Entonces ya estaba la inquietud en el mercado, en tecnología de la información, de la necesidad de crear plataformas virtuales. Entonces, con esa idea, Netflix ofrece una alianza Blockbuster para poder ser absorbida por esta empresa, se ofrece en venta a Blockbuster y para desarrollar su área de innovación y desarrollo en el aspecto de la creación de plataformas. Ese es el know-how con el cual se ofrece. Blockbuster en ese momento, orientada a otros objetivos de expansión, ¿no? De creación de más tiendas, desecha la propuesta, ¿no? Y finalmente la alianza no se produce, que era básicamente una absorción. El tiempo le da la razón a Netflix y entonces hay que destacar de que Netflix fue mucho más hábil viendo el futuro. Los negocios pueden ser rentables, acuérdense de la innovación, pueden funcionar en el mercado, pero no siempre va a ser así. Entonces, uno necesita tener siempre una perspectiva, una mirada hacia el futuro para poder ser exitoso. En un momento determinado el éxito está, pero quizás en una proyección las condiciones van a cambiar y es necesario adaptarse. Entonces, Netflix sí tenía esa visión que era necesario para su éxito tener una visión de futuro esperado. Fue exitoso en ese aspecto y es el gigante del streaming que hoy conocemos y Blockbuster ya no existe. No se adecuó a las condiciones, no supo ver el futuro, no aprovechó las oportunidades y así de cruel es el mercado, te condena a la desaparición. Este es un ejemplo de planeamiento, ¿ya? Porque es visión a futuro. Yo veo de que soy una empresa pequeña en este momento, pero estoy viendo un nicho en el cual yo quiero abocarme, quiero desarrollarlo, quiero ser el mejor en ese rubro. Entonces es ahí donde uno empieza haciendo un ejercicio de planeamiento y cuando lo logro, porque no hay otra forma de identificar el logro del planeamiento que el éxito, el cumplimiento de objetivos, es que yo puedo decir que el planeamiento ha sido exitoso, rescatando un poco los comentarios de Alejandra, ¿no? Este es nuestro ejemplo del sector privado. Ahora vamos a un ejemplo del sector público. Bueno, acá en la foto tenemos algunas personas, seguramente reconocerán estos parajes, ¿no? Han podido visitarlo. En la foto tenemos una foto de Cancún, ¿no? Claro. Acá en la foto tenemos unos escenarios de Cancún en los años 50 y inicios de los 60. Y en las otras fotos tenemos fotos de Cancún en la actualidad, ¿no? Roberto, por ejemplo, está recordando, no soy el caso de Kodak, ¿no? Por ejemplo, Kodak, ya nadie se acuerda a veces de lo que es Kodak porque ya no tomamos fotos en películas, ¿no? Pero Kodak fue el gigante de las fotografías y cuando la tecnología e información nos dio las fotos digitales, simplemente desapareció del mercado. Así de cruel es cuando las reglas son de creatividad e innovación. Podemos estar bien ahora, mañana no sabemos. Entonces siempre hay que estar mirando al futuro. Regresando al ejemplo, hay fotos de Cancún, fines de los 50, inicio de los 60, y Cancún en la actualidad. Cancún, sabemos, hoy en día es uno de los uno de los destinos turísticos más exitosos a nivel mundial del México. Pero lo que de repente no todos saben es que las razones de su éxito se atribuyen y deben atribuirse a la gestión pública, ¿ya? ¿Qué pasaba
en los años en que Cancún no era lo que hoy conocemos. En esos tiempos, México vivía de la explotación petrolera, ¿no? Era un país básicamente agrícola, pero la alta dirección de su administración pública señaló que era importante que el país tenga una fuente productiva a futuro lo suficientemente sólida como para poder generar dinero en los tiempos en los que estamos ahora, y en esos momentos era 20 a 30 años más tarde. Uno de los rubros que apareció con potencialidades era el rubro turístico, ya que no estaba bien desarrollado en México en ese tiempo. Entonces, un grupo de funcionarios del Banco de México, que era algo así como el Banco Central de Reserva, pero en México, nombran una comisión de personas que van a buscar destinos turísticos con potencialidades de inversión. Entonces, este grupo se va, por ejemplo, a Zihuatanejo, justamente uno de los lugares era Zihuatanejo, y otro grupo propone Cancún, ¿no? Ahora, ellos señalan, mira, Cancún tiene muchas potencialidades, en Cancún justamente se mezcla el mar Caribe con el océano Atlántico, es una belleza muy, 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 muy impactante a los ojos, ¿no? Pero tenía también algunos problemas, ¿no? O sea, estaba despoblada, no tenía infraestructura, no tenía redes de agua potable, no había ningún hotel, estaba sumamente desintegrada, no había aeropuertos. Entonces, se hace la evaluación y se elabora un plan maestro de desarrollo desde la administración pública. Es un ejercicio de planeamiento. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la visión? Que Cancún se transforme en el mejor o el más importante destino turístico en México. Acá a unos 30 años. Es una visión a largo plazo. Recordando lo que señalaba Alejandra. Yo tengo una visión, entonces tengo que ver qué necesito yo para lograr esa visión. En ese plan maestro de desarrollo se señala, necesito primero de que haya las condiciones para que el poblado de Cancún sea lo suficientemente grande, que haya redes de agua, de desagüe, que haya aeropuertos, que haya vías, que se genere la inversión de infraestructura hotelera, ¿no? Haya más áreas verdes, y todas esas acciones empiezan a realizarse promovidas por el Estado. Entonces, luego de la ejecución de este plan maestro de desarrollo, empieza a crecer Cancún, empieza a poblarse y empieza la primera, digamos, oleada de inversión hotelera. Luego de eso, al ver que funciona, ¿no? En el mercado, se empieza a expandir, y ahora Cancún es un estado de México, es un estado, forma parte del estado de Quintana Roo, mueve muchas divisas, y como citando lo que señalaba Alejandra, podemos ver de que el ejercicio de planeamiento desde la administración pública, en este caso, fue un éxito. Entonces, acá estamos señalando dos casos, dos miradas del planeamiento, y una que tiene, digamos, la ventaja de haber sido una experiencia exitosa. Entonces, vamos a ver un poquito qué consiste el tema de planeamiento llevado a cabo estas introducciones. Tenemos algunos conceptos básicos, ¿no? Planeamiento, ¿no? ¿Qué significa planeamiento? Significa ver al futuro, trazar una visión del futuro y las acciones que yo necesito para alcanzarlas. El planeamiento no solamente es de una colectividad, de una empresa, de un país. El planeamiento puede ser incluso a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, le preguntamos a Jennifer, le preguntamos a Antoinette, oye Antoinette, ¿cómo te ves de acá a 15 años, ¿no? ¿Cómo es tu visión esperada, ¿no? Bueno, alguna me puede decir, no, doctor, yo me veo acá siendo una gran empresaria, siendo exitosa en el mercado, siendo líder en el mercado, casada, con hijos. Así me veo hoy. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿y tú qué estás haciendo para lograr eso? ¿Estás invirtiendo en tu empresa? ¿Estás compitiendo? No, 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 yo ahorita yo me dedico a otra actividad, pero me gustaría ser empresario. Ah, ya. Pero vas a intentarlo después. Voy a hacerlo. Muy bien. Es necesario eso. Justamente para planear, nosotros imaginamos una visión futura, pero también tenemos que ser conscientes de que para lograrla requerimos unos objetivos a cumplirse en el mediano y en el corto plazo, y que nos van a decantar en esa visión
de la realidad que queremos. Ese es por el tema de planeamiento, es la introducción que podemos hacer. En el planeamiento estratégico es el mismo ejercicio, pero formulado desde la alta dirección o desde los funcionarios que tienen más información, esta vez ya desde las organizaciones. Por ejemplo, yo quiero hacer el planeamiento estratégico de una empresa como el Grupo Colarreal de Añaños. Entonces, el planeamiento estratégico lo tienen que hacer los altos directivos que tienen información sobre el personal con el que cuentan, los recursos económicos, el estado del mercado, posiciones en el mercado, para poder ser exitosos en las acciones a futuro que realicen. Porque si no lo hacen personas así, entonces la información no está completa y no se garantiza el éxito del ejercicio de planeamiento. También se puede hacer en la administración pública, ¿no? Quienes hacen el planeamiento estratégico de un ministerio, ¿no? O de una organización como un gobierno regional, son las personas que manejan la información de manera más completa, los gerentes, los altos directivos, y quienes justamente por eso pueden, contando con toda la información necesaria para señalar qué objetivos yo tengo que lograr, hacer el planeamiento al más alto nivel. Y la política pública, acuérdense, es la solución que nosotros damos los funcionarios, dan a un problema público, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba ahí Hernán, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay un problema de repente acá en mi distrito, ¿no? Hay problemas de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, necesito darle solución a este problema público, ¿no? Tengo que convocar a los involucrados, tiene que estar el alcalde, tiene que estar el Ministerio Público, tiene que estar la policía, y todos nosotros nos vamos a articular y vamos a lograr dar una solución. La clase anterior hablamos de Robertito, del pequeñito niño de Cusco, que tenía problemas por muchos servicios que no le llegaban, ¿no? Entonces, ese es un problema público porque así como Robertito, había muchos niños que tenían problemas para llegar a su colegio. Entonces, la política pública demanda justamente una solución, servicios articulados para que Robertito subsane todas las necesidades que tenía. Entonces, la política pública está orientada a la solución de problemas públicos con la gestión de recursos y utilizando también, por supuesto, el planeamiento y el planeamiento estratégico. ¿Ya? Entonces, definidos estos conceptos básicos, vamos adelante con nuestra clase. En primer lugar, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué cosa es el planeamiento? Entonces, de este concepto, el planeamiento es la visión del estado futuro deseado. Obviamente yo tengo un estado futuro. Por ejemplo, si yo trabajo actualmente en un ministerio y sigo trabajando en el ministerio de acá a 5 años o a 10 años, voy a seguir trabajando en el ministerio, de repente con un poco más de dinero ahorrado, sin mayores novedades, ¿no? Voy a seguir trabajando en mi sitio, es mi trabajo eterno, voy a hacerlo hasta que me jubile. Ya. Podría ser mi estado futuro, si es que no es peor, ¿no? De repente sucede un problema y hay un despido, hay un problema por el cual tengo que dejar el trabajo. Pero digamos que manteniendo las condiciones actuales, mi estado futuro es que yo siga trabajando ahí. Ya. Si no me esfuerzo en hacer nada adicional. Pero si yo quiero ser un funcionario de alto nivel, un secretario general, un ministro, yo quiero un futuro diferente, es un futuro deseado, tengo que hacer acciones que vayan orientadas a ese futuro deseado, ¿no? Tengo que prepararme académicamente, tengo que obtener grados de maestrías, tengo que tener experiencia en gestión pública, en dirección de entidades, de organizaciones, y son elementos suficientes y relaciones con el más alto nivel para que sea probable de que yo pueda ser designado como un personal de confianza. Entonces, son estados futuros diferentes, ¿no? Y es un futuro deseado y yo tengo que proyectar los medios necesarios para poder cumplirlos, ¿no? Entonces, yo tengo un pronóstico de mi estado futuro y de un estado futuro deseado, pero yo solamente voy a lograr al estado futuro deseado logrando o realizando las acciones necesarias para conseguir esa visión. Entonces, desde este punto de vista, el planeamiento es una actividad intelectual del intelecto, así como lo es la creatividad, ¿no? Cuyo objeto es proyectar un futuro deseado y los medios necesarios para conseguir. Este es un concepto de un autor que se llama Michel Coudet, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no les haya estado quedando claro?
Por favor, levanten la mano, pueden participar sin ningún problema, ¿ya? Si no es así, mientras más conocimiento, más oportunidades. Exacto, Luis Enrique, exacto. O sea, si tú justamente quieres tener un futuro deseado que involucre cargos de más responsabilidad, pues hay que tener más conocimiento, hay que tener toda una serie de actividades que me vayan lentamente, pero segura, de una manera segura, conduciendo a un estado futuro que yo aspiro, ¿no? Entonces, es importante. El planeamiento se puede ejercer a nivel personal también. También se puede pasar a un nivel organizacional, ¿no? Más certificado rumbo a la dirección, exacto, ¿no? Así como hay un planeamiento personal, también hay un planeamiento organizacional, un planeamiento de las empresas y un planeamiento público, ¿no? Entonces son diferentes niveles de planeamiento. Y justamente eso vamos en la siguiente diapositiva. Hay niveles de planeamiento, ¿no? Y aquí hablamos del planeamiento estratégico que corresponde al planeamiento que realizan los altos directivos de las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Profesor, una pregunta, ¿por qué se llama planeamiento estratégico? Bueno, es un tema de nomenclatura, porque en griego, estrategos significaba general, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia, ¿no? Digamos, en esos tiempos, el estatus más alto de un personaje era el arte de la guerra, ¿no? Los estados en la antigüedad se volvían ricos, obtenían mucho dinero, no por las empresas, no por la actividad comercial, sino por la guerra. Conquistaban territorios por la fuerza de las armas y lograban enriquecerse. Pero la guerra no podía ser dejada a cualquier persona, sino tenía que ser dejada a la persona más capacitada, más inteligente, más hábil, capaz de conducir miles de personas durante la guerra al éxito. Entonces, los estrategos eran los generales de la antigua Grecia que justamente conocían, tenían información de conducción de personas a un gran nivel, conducción de vituallas, de comida para poder lograrlo, estrategia de guerra y poder imponerse a su enemigo. Entonces es por eso que el planeamiento estratégico es el planeamiento del más alto nivel, es el planeamiento de los generales, de los que tienen la información para poder ser exitosos al nivel organizacional, ¿no? En planeamiento táctico o control de gestión, haciendo el parálisis, es el planeamiento de los mandos medios, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una organización donde tengo, digamos, objetivos, pero no son objetivos del más alto nivel, sino son objetivos para poder yo contribuir a la consolidación de una entidad pública, de una empresa. Por ejemplo, este, hay decisiones de los mandos medios, de los especialistas o de los analistas, que son importantes, que requieren un logro de objetivos, pero están alineados a objetivos superiores, que son los objetivos estratégicos producidos por el planeamiento estratégico del más alto nivel, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como mando medio, no voy a tener información suficiente para yo poder competir, imponerme en el mercado a otra organización. Esa información la manejan mis superiores. Pero sí voy a poder, por ejemplo, lograr quizás incrementar una presencia del mercado en un departamento. Por ejemplo, quizás yo soy el jefe de la empresa en Huánuco, el jefe de la empresa en Cusco, y mi objetivo es posicionar a mi empresa en este ámbito geográfico. Entonces yo lo logro, hago un planeamiento táctico, ¿no? Una determinada circunscripción. Eso no involucra que mi empresa se posicione en todo el Perú. Eso ya se lo dejo a los mandos altos, ¿no? Pero por lo menos en mi ámbito sí voy a yo lograr el éxito en el planeamiento táctico, ¿no? Hacer un poco de marketing, sí. En el nivel operativo, por ejemplo, el planeamiento es el planeamiento de los soldados, es el planeamiento de los vendedores, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un vendedor de una empresa, necesito llegar a mi tope de ventas, lo hago con habilidad, me trazo objetivos, puedo conseguir una buena cartera de clientes y logro mis metas como
agente, como soldado, que son las metas operativas. Pero también realizo para eso acciones de planeamiento, ¿no? Entonces, ese es el planeamiento operativo de control operativo, ¿ya? Seguimos entonces con nuestra diapositiva y acá vamos a ver un poco lo que produce el ciclo de planeamiento. Cuando yo realizo bien mi planeamiento estratégico, cuando yo recojo información externa e interna, yo soy el alto directivo de la entidad, ¿no? Logro conjugar los valores de la empresa, ¿no? Con la información, yo produzco una visión para esa organización. Una visión es un estado futuro que yo quiero lograr. Una misión que simboliza o sintetiza las actividades que yo tengo que realizar con excelencia, nuestras metas y objetivos, ¿no? Para poder conseguir esa visión y misión. Y para poder lograr todo eso, yo tengo obviamente que hacerlo en la realidad, empleando estrategias y políticas. Entonces, estos son los elementos del ciclo del planeamiento estratégico. Yo, haciendo la operación intelectual en el planeamiento estratégico, un análisis externo e interno, realizo la planeación utilizando los valores de la empresa para producir lo siguiente: la visión, el estado futuro; la misión, lo que yo realizo, la descripción de lo que yo realizo con excelencia; mis metas, mis objetivos, y las estrategias y políticas que tengo que emplear para poder hacerlas realidad, ¿ya? Seguimos entonces exponiendo un poquito más sobre ese tema del planeamiento estratégico y acá ya también enfatizamos en ese ciclo, ¿no? Primero, luego de haber hecho el planeamiento estratégico, declaro mi misión y visión, ¿ya? Eso es la realidad futura a la que yo aspiro, ¿no? En el largo plazo. Para lograrla, yo tengo que elaborar un diagnóstico, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo quiero lograr ser, por ejemplo, la empresa líder a nivel nacional en tal producto, ¿no? Entonces, para eso hago un diagnóstico y qué competidores tengo, qué dificultades, hago mi análisis FODA, ¿no? Mis ventajas y desventajas, y hago un escenario de actuación, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo realizar en tal o cual escenario? Formulo mis objetivos estratégicos para poder yo medir que en el mediano plazo pueda conseguir metas, evalúo mis indicadores, mis alternativas, defino mis estrategias y mis políticas y finalmente hago la retroalimentación a través de los mecanismos de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, es un ciclo que se repite y que justamente si yo identifico que no estoy logrando las metas y objetivos, con el resultado del seguimiento y evaluación, yo tengo que ajustar mi misión y visión porque no voy a cumplirla, ¿no? Entonces, ese justamente es lo que me permite a mí la herramienta de planeamiento estratégico. No solamente vislumbrar una visión futura, sino también poder yo tener información si voy a poder conseguirlo o no. Si yo, por ejemplo, ya no un planeamiento estratégico organizacional, quiero ser secretario general de acá a 10 años, pero no hago nada o hago muy poco para poder mejorar mis conocimientos, manejar la gestión de otras entidades, ¿no? Tener relaciones con altos directivos, entonces yo no estoy logrando las metas que necesito para poder tener esa realidad futura. Entonces, esa misión y visión no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, es importante yo poder ajustar mi misión y visión a través del seguimiento y la evaluación, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, chicos? Por favor, con toda confianza. Si es que no, ya seguimos entonces un poquito ya por los componentes del planeamiento estratégico. El primer componente, acuérdense, es la visión de futuro, el futuro deseado. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por la precisión. Yo tengo mi futuro deseado. ¿Y por qué es importante formular una visión? ¿Alguien quiere compartir su opinión? De repente Antoinette, de repente Jennifer, quizás Hernán, Luis Enrique. ¿Por qué creen que es importante formular una visión? Roberto nos dice, permite tener un norte fijo, exacto. Es un norte, digamos, claro para las organizaciones, pero sobre todo les voy a comentar algo porque permite unir a personas
y comprometerlas a lograr esa visión, que no es sencillo. Hay un ejemplo que es muy citado, lo voy a compartir yo, que ocurrió en los años 60 en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? En los años 60, Alejandra me dice, es importante formular una visión porque como su mismo nombre nos permite ver a dónde vamos a llegar. Excelente, excelente, Alejandra. ¿A dónde vamos a llegar como organización? El ejemplo que les cito se dio en Estados Unidos. Estados Unidos tenía una carrera espacial con la Unión Soviética. Ambos países estaban obsesionados con llegar a la Luna, ¿no? Y a otros planetas, hacer una carrera espacial. Entonces, ambos, como ustedes saben, tenían diferentes formas de lograr el desarrollo como países, ¿no? El modelo que tenía los Estados Unidos es el modelo capitalista y el modelo de la Unión Soviética el modelo comunista, ¿no? Entonces, no obstante ello, la Unión Soviética, digamos, dio los primeros, las primeras señales de éxito en esta carrera, porque logró poner en órbita a un hombre que dio la vuelta a la órbita terrestre en el espacio, que el señor Yuri Gagarin, que era un aviador, lo hizo antes que los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en ese entonces era un competidor en la carrera espacial, y el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, John F. Kennedy, formula un discurso ante el Congreso y señala que a fines de los años 60, los Estados Unidos logrará llevar al espacio a un hombre y traerlo sano y salvo. Esa es la visión que se traza como país. Y señala incluso una temporalidad. Dice que tiene que ser a fines de la década de los 60, ¿no? Va a lograr llevar a un hombre a la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra, ¿no? El presidente Kennedy fue asesinado en el año 63, como todos ustedes saben. No obstante ello, su visión se cumplió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ocasionó esa declaración política es que los recursos norteamericanos, las personas abocadas a la administración pública, las personas que formaban parte de la NASA, se esforzaran sobremanera para lograr esa visión en el plazo señalado por su presidente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que logra la visión. Logra dar un efecto de cohesión a un grupo humano, que puede ser toda la organización, puede ser toda la entidad pública, pero que necesita estar comprometida, necesita que todas sus acciones vayan orientadas a lograr esa visión dentro del plazo deseado, ¿no? Y requiere también un excelente manejo comunicacional. Yo no puedo poner una visión cualquiera, tiene que ser una visión bien formulada que genere el efecto de cohesión esperado en todos los colaboradores de la organización o de la entidad pública, ¿ya? Eso justamente es lo que caracteriza a la visión. En cambio, la misión es una descripción de lo que hacemos, para quiénes y de qué manera, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una misión de, por ejemplo, conocida, ¿no? La misión es importante porque define la razón de ser una organización y guía su camino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realiza esta entidad pública, ¿no? Por ejemplo, o esta entidad privada, ¿no? Entonces, es importante que se caracterice porque justamente la misión tiene como objetivo darle la identidad y el estándar de comportamiento que me va a llevar a mí a mi visión, ¿no? Si yo me sigo manteniendo, si yo sigo realizando esta forma de trabajo que yo tengo, yo voy a lograr continuamente el logro de mi visión, que esto sí es a largo plazo, ¿no? La misión es una realidad, es algo que yo tengo que realizar todos los días cotidianamente, ¿no? Entonces, se formula, ¿no? Para darle un fin a mi organización, un fin actual, describe lo que yo produzco para ellos, quiénes son mis clientes, quiénes son mis beneficiarios, y el efecto que yo busco lograr en mis destinatarios, ¿no? Es importante para eso eh, tener también un adecuado ejercicio de las misiones. Pero justamente a veces nosotros A entendemos veces que es necesario
poder formular adecuadamente una misión institucional, ¿no? Seguimos entonces hablando de los componentes del planeamiento estratégico. Cuando yo ya he definido mi misión y mi misión, tengo que definir mis objetivos estratégicos. Yo tengo ya mi visión, tengo mi misión institucional y tengo que señalar los objetivos que yo voy a tener que realizar en el mediano y corto plazo, ¿no? Son los logros que yo espero concretar, las acciones que tengo que realizar para tal fin, y para yo definir mis objetivos estratégicos tengo que haber hecho un análisis situacional, porque yo tengo que haber descubierto qué aspectos tengo que cambiar en la realidad para lograr esas metas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo, en el tiempo en que Kennedy lanza esa misión, necesito consolidar a la NASA, reclutar a los mejores pilotos de los Estados Unidos, hacer los ensayos necesarios, mínimo 3 o 4 ensayos de lanzamiento en órbita de naves espaciales. Entonces, estoy haciendo un análisis, un diagnóstico de la realidad y estoy definiendo los objetivos y las metas que yo necesito formular para lograrlos, ¿no? Entonces, tengo que hacer un diagnóstico para yo poder después hacer o formular mis objetivos estratégicos, ¿ya? ¿Cómo se redactan los objetivos estratégicos? Pues siempre tienen que transformar mi realidad, ¿no? Siempre yo tengo que contribuir, fomentar, procurar, cambiar, transformar. Justamente por eso es que son logros. No son fáciles de obtener. Yo necesito un esfuerzo adicional para poder realizarlos. Y cuando los realizo, efectivamente, yo ya estoy encaminando toda mi organización a el cumplimiento de esa visión a largo plazo, ¿no? También sirve porque de esa manera la ciudadanía puede hacer un seguimiento y evaluaciones y yo estoy cumpliendo con los logros, ¿no? Entonces, me permite también hacer la fiscalización y responde al beneficio esperado para los usuarios o destinatarios de los servicios en el caso de la administración pública que yo pretendo obtener, ¿no? O lograr. También son importantes los objetivos estratégicos porque definen los indicadores, ¿no? Los indicadores son, digamos, el avance, el porcentaje de avance que yo espero lograr, por ejemplo, ¿no? Tengo el objetivo estratégico X, pero para eso yo cada mes tengo que ver si yo estoy cumpliendo, ¿no? Estoy cumpliendo lo esperado, estoy cumpliendo lo esperado. Esos indicadores me permiten a mí ver si estoy yo cumpliendo con las pequeñas metas, el porcentaje esperado de las pequeñas metas, y facilita, como les comentaba, el seguimiento y evaluación que se debe hacer de estas metas, ¿no? Los objetivos estratégicos, así es como se describe su importancia, ¿no? Para esto. Y seguimos entonces un poquito ya hablando de lo necesario que es poder, para estos componentes de gestión pública, considerar la prospectiva, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado ya de perspectiva anteriormente, pero es importantísimo cuando hacemos planeamiento proyectarnos al futuro y tener claro de que el futuro va a tener una alta probabilidad de tener condiciones que nosotros no estamos listos para enfrentar, que nosotros vamos a tener que suponer o intuir o buscar evidencia para poder afrontarlas, ¿no? Entonces, si alguien aquí trabaja en planeamiento estratégico, pues sabe de que va a tener que trabajar con estas variables. Una de ellas son las megatendencias, ¿no? Actualmente las megatendencias son estas que están señaladas en la diapositiva, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, va a ser mucho más globalizado en el futuro. La inversión tecnológica, las nuevas tecnologías de la información se van a incrementar, ¿no? Las economías ya no son economías nacionales, son economías de integración, de bloques. La Unión Europea es un ejemplo, pero así como la Unión Europea, pues ahora hay grupos de motores de desarrollo que son los que impulsan el crecimiento actual, ¿no? Ya no estamos hablando tanto a nivel de país, un nivel de país más bien se define en base a sus alianzas, ¿no? Entonces, ese es el tema de las megaeconomías y la integración. El medio ambiente va a ser todavía una preocupación
más intensa a medida que el tiempo avanza, que el calentamiento global se incrementa y que, digamos, la preocupación, obviamente, los productos que se ofrezcan en el mercado van a tener que siempre tener presente el tema del medio ambiente. Finalmente, la sociedad de conocimiento va a consolidarse también. Eso podemos agregar desde el punto de vista de la megatendencia. También la megatendencia, pues relacionada con el tema ambiental, va a darnos luces sobre el cambio climático, ¿no? El mundo no va a ser para nada parecido en 50 años, ¿no? El calentamiento global se va a incrementar tanto, que vamos a tener que imaginarnos una realidad diferente, ¿no? Una realidad donde las temperaturas aumentan sustancialmente en muchas partes del mundo, donde los recursos como el agua van a ser más escasos, ¿no? Que van a afectar también y ya están afectando la calidad de los cultivos, ¿no? Cuando hay calentamiento global, lo está viviendo el norte del Perú, los productos empiezan a alterarse y empiezan a perder su calidad. Y las acciones que nosotros permanentemente debemos hacer como pobladores de esta aldea global para reducir el cambio climático, ¿no? Eso es la perspectiva nos está brindando. También otra megatendencia tiene que ver con la robotización de las actividades productivas a nivel mundial y no solamente eso, sino con la implementación de la nanotecnología, que es la tecnología en miniatura. O sea, los grandes avances tecnológicos ahora van a ser realizados de una manera microscópica o nanotecnológica, ¿no? Ese es el diseño de los dispositivos diminutos a nanoescala. Entonces, esa es otra megatendencia que va a ser transversal a, digamos, a las actividades productivas que podemos ofrecer en el mercado y que también la administración pública tiene que tener en cuenta con las inversiones en tecnología que efectúe a futuro, ¿no? Entonces, señalados estos aspectos, ya nosotros podemos estar listos para hablar ahora sí de lo que es la política pública, ¿no? Ya habíamos hablado de esto también anteriormente, ¿no? La política pública, acuérdense, es la forma metodológica en que los funcionarios públicos logran dar soluciones integrales a problemas de carácter público, ¿no? Y que están enmarcadas en el planeamiento estratégico. Yo, por ejemplo, tengo un planeamiento de un Estado eficiente. La clase anterior hablábamos, la política de modernización nos situaba en un Estado moderno, ¿no? Ese, por ejemplo, es el futuro deseado que yo puedo tener. Y en ese contexto, yo tengo que ir solucionando los problemas públicos que voy afrontando. Yo, por ejemplo, como alcalde de un distrito determinado que tiene niveles de criminalidad altos, necesito poder brindarle a mis vecinos una solución al problema público de la criminalidad, ¿no? Con otros aliados, en otros contextos, recogiendo en primer lugar las necesidades colectivas, lo que las personas me piden que yo realice, los actores que están involucrados, porque no lo voy a poder hacer solo, ¿no? Tengo que yo sentar en la mesa al general de la dirección de la policía competente, a las fiscalías, ¿no? A los jueces, ¿no? Y a otras autoridades relevantes en materia de seguridad ciudadana, como el ministro del Interior, ¿no? Entre otras personas. Entonces, y también la agenda internacional, ¿no? Cómo va el tema de migración, cómo va el tema de peligrosidad. Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, ¿no? No vivimos guerra, pero sí hay mucha violencia aquí. Entonces, ese nivel de violencia tiene una tendencia a incrementarse, ¿no? Entonces, también tenemos que ver la agenda internacional. Todo ese panorama, los casos paradigmáticos, los intereses políticos, me da a mí insumos para determinar el problema público y en base a eso formular diseños, decisiones que yo voy a tener que realizar, implementarlas y evaluar su éxito, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el ciclo de formulación y seguimiento de una política pública. Vamos para también que quede un poco más claro señalar de que hay muchos tipos de política pública, ¿no?
Hay política pública de Estado, ¿no? Que trasciende los gobiernos, como las políticas del Acuerdo Nacional que se empezaron a formular a inicio del segundo milenio. En el año 2002, con el gobierno de Valentín Paniagua, se formula las políticas iniciales del Acuerdo Nacional que han ido cambiando, ¿no? Y los objetivos a largo plazo que tenemos como país, ¿no? Hay también políticas nacionales de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte y el presidente Castillo también cuando entró en funciones formuló unas políticas de su gobierno que va a priorizar en su quinquenio, ¿no? Que pueden ser nacionales, pueden ser sectoriales, multisectoriales y tienen las prioridades del gobierno a mediano plazo. Las políticas de Estado van más por un largo plazo, las nacionales de gobierno van por el mediano plazo, ¿no? Y para poder ser exitosas en el plano operativo, recurren a planes, a proyectos y actividades para lograr su implementación. Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo en que les pueda ayudar para que quede más claro? Con toda confianza, por favor. También puede ser por el grupal. Si es que no hay ninguna duda, pasamos entonces a algunos ejemplos que permitan comprender mejor lo que estamos hablando. Muy bien, Luis Enrique, muchas gracias. Por ejemplo, a ver, vamos a citar acá un ejemplito. En el caso del sector salud. Muy bien, Asteshi, muy bien, gracias. Acá tenemos, por ejemplo, una política nacional multisectorial que se ha formulado y ha tenido, digamos, un contexto para su formulación. Primero, el marco supranacional, nuestra integración a un organismo de integración, es una mega tendencia, ¿no? Formar parte de organizaciones internacionales, el Perú aspira a formar parte de la OCDE, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Está inmerso en la Organización Mundial de la Salud, forma parte de organizaciones internacionales. Hay una megatendencia aquí. En marco de eso, ha hecho una visión al Perú al 2050, ¿no? Cómo se ve el Perú en el año 2050. Es un planeamiento a largo plazo que se ha formulado. Hay también una política de Estado aquí, la política número 13, que es el acceso universal a los servicios de salud y la seguridad social. O sea, que todos los ciudadanos en el Perú tenemos acceso universal a los servicios de salud. Esa es la política de Estado, que obviamente no se cumple todavía, pero es la aspiración lograrla en el largo plazo. Hay otros referentes como los acuerdos de partidos políticos, acuerdos de reforma de la salud, entre otros. Y la política nacional tiene un problema público que abordar. ¿Cuál es el problema público que va a tener que abordar? Vamos a verlo a continuación. Acuérdense que para hacer una política pública tiene que hacerse un diagnóstico, ¿no? Tiene que hacerse una evaluación de la realidad. Entonces, en esa evaluación de la realidad que hace la Política Nacional Multisectorial de la Salud, ellos identifican que la población, que hay un problema público, que hay años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables. ¿Qué son años de vida saludables? Lo hablamos en la clase anterior. Yo, por ejemplo, tengo una determinada edad, ¿no? Y espero tener, digamos, unos 20 años sin sufrir enfermedades crónicas, ¿no? Yo tengo ahorita 43 años, ¿no? Entonces espero yo vivir 20 años más sin enfermarme de una enfermedad crónica, sea esta diabetes, sea hipertensión, ¿no? Sea una enfermedad que pueda afectar mi salud y que me motive a mí tener que recurrir a los médicos y tener un tratamiento permanente, ¿no? Esos son años de vida saludables, ¿no? Son años que yo espero vivir sin estar medicado, ¿no? Esos años de vida saludables pueden perderse si es que yo me enfermo de diabetes, caigo en la hipertensión, el estrés, entre otras actividades. Y entonces lo que ha identificado el Ministerio de Salud es de que se pierden años de vida saludables por causas evitables, o sea, por causas que se pueden prever. Y eso tiene una motivación. Una de ellas identifica que la población tiene inadecuados hábitos, conductos y estilos de vida. O sea, no hacen ejercicio,
no comen saludable, los niños sufren de anemia, entre otras cosas. Hay una limitada cobertura y acceso de la población a los servicios integrales de salud. La gente se enferma, no hay médicos disponibles, no hay citas disponibles, es difícil poder agendar una atención médica satisfactoria. Y finalmente, hay inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad en la salud de la población. Por ejemplo, hay mucha población que no tiene acceso a servicios de agua potable, ¿no? Tiene problemas, digamos, que afectan su calidad de vida y eso hace que sean vulnerables ante enfermedades infecciosas que afecten su salud. Entonces, todo eso lo que ocasiona, tiene unos efectos, ¿no? Los niños que están enfermos de anemia, que no son tratados, no aprovechan adecuadamente sus años escolares, ¿no? Y eso a su vez genera una cadena que afecta su desempeño laboral y cuando son ya parte de la población económicamente activa. Hay un mayor gasto en salud, finalmente hay personas que se enferman por eso y yo como ente público voy a tener que invertir más en salud para nivelar la salud perdida de estas personas, ¿no? Y finalmente hay una insatisfacción de la población porque hay más gente que quiere ser atendida por los servicios de salud, pero no van a ser satisfechas porque los servicios de salud son limitados. Entonces, hay toda una serie de causas y efectos de este problema público. ¿Qué entonces lo que hace la política? La política trata de establecer objetivos estratégicos para evitar esa consecuencia y solucionar ese problema público. Así, por ejemplo, hace un ejercicio de visión, ¿no? Que está contenido aquí, en la política. Es un futuro deseado, es un ejercicio de planeamiento estratégico. Acuérdense de la definición de Michel Coudet, ¿ya? ¿Y qué es ese ejercicio, esa misión, ese ejercicio de planeamiento estratégico? De la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Al año 2030, nos dice, se han reducido los años de vida saludables perdidos por causas evitables en un 5%. Ya están dando, digamos, un objetivo, disminuyendo así la prevalencia de discapacidad y muertes prematuras. O sea, con ese logro ya van a haber menos discapacidades y muertes prematuras que afecten a la población, causadas por la suma de todos los problemas de salud que afectan a la población peruana. Y en ese entendido también plantea unos objetivos prioritarios. El objetivo prioritario 1, mejorar los hábitos, conductas y estilo de vida saludables de la población. Número 2, asegurar el acceso y servicios integrales de salud de calidad oportunos a la población. Y número 3, mejora las condiciones de vida de la población que generen vulnerabilidad y riesgos en la salud, ¿no? Esos son los objetivos prioritarios. Y ahora vamos a los objetivos estratégicos, ¿no? Esta política es multisectorial, o sea, la tiene que utilizar, en la cual tiene que participar tanto el MINEDU, tanto el MIDIS, tanto Ministerio de Agricultura, entre otros. Pero para poder lograrlas, cada sector va a tener que formular sus objetivos estratégicos, esos planes. Los planes sirven para el logro de los objetivos de política. Yo tengo en la política objetivos prioritarios, pero para poder lograrlos tengo que emplear planes. Y estos planes sí tienen objetivos estratégicos sectoriales del sector. En este caso tenemos en la diapositiva un ejemplo del objetivo estratégico del sector salud para lograr objetivos prioritarios de la política nacional multisectorial. Y acá está planteado. Yo necesito incrementar, dice aquí abajo, la adopción de hábitos, conductas y estilos de vida saludables en la población, ¿no? Yo como sector salud, necesito que la población incremente sus hábitos y conductas de vida saludable, ¿no? Entonces, formulo un indicador. ¿El indicador cuál es? El porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva. Porcentaje de personas de 15 años a más que consumen al menos 5 porciones de fruta y ensalada de verduras al día. El porcentaje de la población que practica regularmente ejercicio, al menos 30 minutos diarios. Y el porcentaje de hogares rurales que realizan prácticas adecuadas de lavado de manos, ¿ya?
Tengo una línea de base. En el 2019, digamos que esto lo hace 65% para las personas de 6 meses, los niños de 6 meses que usan lactancia materna exclusiva, los demás no, ¿no? Las personas que comen fruta son 10,5% en el 2022. Hay una línea de base, hay un estado situacional, hay una evaluación de la realidad que yo he hecho. Y mis logros esperados son los siguientes. En el 2024 yo espero que no haya 65% personas de niños con lactancia materna, sino que sea 67%. Al 2025, 69%. Al 2026, 71%. Entonces, tengo yo logros medibles, ¿no? Tengo un responsable del indicador. La organización del Estado, entonces, se gestiona el cumplimiento del indicador y de los logros hasta el año 2030. Entonces, de esa manera, a través de los planes que se busca hacer realidad el objetivo prioritario de la política nacional multisectorial y sobre todo su visión a mediano plazo. ¿Ya? Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta en este ejemplo que hemos hecho de planeamiento estratégico? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Excelente, excelente. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Excelente. Gracias, Astechi. Gracias, Luis Enrique. Entonces, seguimos con el desarrollo de la diapositiva. Gracias, Nidia. Ahora vamos a hablar ya un poquito más de lo que es el planeamiento estratégico. Para empezar, y esto es una pregunta de examen, ¿ya? ¿El planeamiento estratégico es un sistema administrativo del Poder Ejecutivo? A ver, señorita Sandra, por favor apúntelo. La respuesta es sí o no. Muy bien, Sandra, muchas gracias. El planeamiento estratégico es un sistema administrativo del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Eso está regulado en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde uno de sus sistemas justamente es el planeamiento estratégico. Roberto Faustino Ríos ha levantado la mano. Adelante, Roberto, te escuchamos. Profesor, ¿cómo le va? Muy buena noche. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una inquietud. A ver, en lo particular, mi carrera profesional implica lo que es comunicaciones, pero yo me he desarrollado más en el sector público. Hay muchas propuestas que se dan para beneficio de la población, proyectos, iniciativas, pero que muchas veces en una gestión no se llegan a cumplir. En este caso, ¿se cumple con un planeamiento por parte de la gestión que esté a cargo, ya sea primer gobierno o gobierno central o gobierno local o regional? ¿O tal vez es de repente la lucha también que existe porque tengamos en cuenta algo muy importante, que el MEF no suelta el presupuesto así nada más, sino que cuando uno va a Lima a pedir presupuesto para la ejecución de una obra de mantenimiento de pistas, hay mucha gente que está delante tuyo y tienes que esperar a que cumplas con esa iniciativa? ¿Qué pasaría con ese caso con el planeamiento? Bueno, muchas gracias, Roberto, por la intervención. O sea, el planeamiento lo que nosotros nos permite justamente es poder identificar cuál es el resultado esperado que yo tengo, sea en el largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Entonces, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es esa secuencia, ¿no? Yo tengo finalmente un contexto en el cual yo realizo mi planeamiento. Si yo soy gobierno local o regional, yo tengo que tener en cuenta las políticas de Estado, ¿no? Los objetivos de Estado y articular mi planeamiento dentro de ese contexto, ¿no? Una vez que yo lo articulo, y lo planeo, ¿no? Y apruebo mis instrumentos orientados a ese fin, empiezo el tema con el sistema siguiente, que es la gestión de recursos. Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase, en el tema del planeamiento multianual de presupuesto, ¿no? Si yo, por ejemplo, necesito hacer una inversión, esa inversión tiene que estar en el planeamiento multianual. Si es una inversión en salud, tiene que estar en el plan de inversiones en salud, es un proyecto de salud, sí, por los sectores, ¿no? Entonces, hay una serie de pautas que nosotros, como funcionarios encargados de la gestión pública, tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, todo eso demanda de que haya una articulación. No debería depender todo esto de la voluntad política de quien, por ejemplo, conoce un congresista o quien, por ejemplo, conoce a alguien del MEF, sino que los instrumentos tienen que cumplirse con esa pauta, ¿no? Yo tengo mi marco
formulo mi objetivo, gestiono mis recursos, y todo eso debería llevarnos en el orden natural de los sistemas, así como están regulados, a la asignación de presupuesto. Una vez que yo recibo el presupuesto, tengo que ejecutarlo dentro del plazo esperado, ¿no? Entonces, es como una especie de estructura que yo tengo que adecuar para poder lograr yo la asignación de recursos y su ejecución. Ahora, en la práctica, a veces el tema sucede en que es importante y lo que se estila es que las leyes de presupuesto señalen incluso a veces proyectos específicamente hablando, ¿no? O sea, no solamente que estén financiados, sino que también sean mencionados específicamente en la ley de presupuesto, cosa que no debería ocurrir, basta con que haya una asignación técnica, ¿no? Se mezclan a veces algunos aspectos políticos ahí también, no debería ser eso, porque estamos hablando acá de sistemas que deberían funcionar por sí solos, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico, llegando a tu pregunta, lo que se espera de un planeamiento a nivel regional o local es de que sea enfocado en el territorio, ¿no? Sea un planeamiento de mediano a corto plazo y que tenga como contexto y se articule con los instrumentos de política aprobados por el gobierno nacional y con los instrumentos de planeamiento de planes sectoriales que tengan vinculación con el planeamiento que realice el gobierno subnacional, ¿no? Espero con esto, Roberto, haber atendido tu pregunta. Bueno, entonces seguimos y viene la pregunta de examen que le habíamos dicho a Sandra que tome en cuenta, ¿no? El planeamiento estratégico es un sistema administrativo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para ser más específicos, está en el artículo 46, numeral 8, junto con otros sistemas que ya vamos a ver. Ahí también, por si acaso, en el numeral 11, está la modernización de la gestión pública que hablamos la clase anterior. ¿Ya? Entonces, es un sistema administrativo. ¿Y qué es un sistema administrativo, profesor? Un sistema administrativo es un conjunto articulado, ¿no?, de proyectos, entidades que tienen como fin, digamos, un objetivo público determinado. En este caso es de que las entidades de todo el gobierno nacional, de todo el gobierno regional y local, formulen planeamiento articulado, ¿no? Buscando la implementación de políticas, buscando la implementación de planes, ¿no? Tiene un ente rector. Segunda pregunta de examen. ¿Cómo se llama este ente rector? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Para ser más específicos, eso sí ya no es pregunta de examen, este ya es para los chancones, los estudiosos. El planeamiento estratégico fue creado con un decreto legislativo. El decreto legislativo es el número 1088, ¿ya? Eso es ya para las personas que siempre quieren tener sus puntos extras, ¿no? ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces conociendo un poco más del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, denominado SINAPLAN, es su abreviatura. Como les comentaba, el ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Cuáles son sus componentes? En el gobierno nacional normalmente son las oficinas de planeamiento estratégico. No sé si ustedes saben, pero casi todas las entidades tienen una oficina nacional de planeamiento, ¿ya? Esa oficina de planeamiento es el brazo, digamos, conectado con este sistema en los gobiernos nacionales. Así también en los gobiernos regionales y locales también hay un órgano de planeamiento. Entonces, todos ellos tienen como objetivo la articulación esperada con el CEPLAN, ¿no? ¿Ya? Y acá está la definición del sistema, ya hemos hablado de eso, es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones que coordina el planeamiento nacional. ¿Ya? Muy bien, entonces, vistas así las cosas, visto así la articulación del SINAPLAN, seguimos en nuestra clase. El CEPLAN es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Tiene un objetivo principal, ¿ya? Conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro del país.
y como producto de ello elabora y presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es un plan, es quizás uno de los planes de más alto nivel. Las políticas, acuérdense, están arriba. Profesor, un ejemplo de política, política de Estado, ¿ya? Otro ejemplo de política, lo que acabamos de hablar en el ejemplo, políticas nacionales multisectoriales y sectoriales. Esas son políticas que definen objetivos prioritarios. Y esas políticas lo que buscan para ser realizadas son planes. Los planes, quizás el plan de más alto nivel, es el plan que hace ese plan, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Así también ese plan asesora a las entidades del Estado en materia de políticas y planes estratégicos de desarrollo. Promueve la armonización, la articulación de la formulación de planes y políticas nacionales. ¿Por qué es importante esto de la armonización? Sobre todo para Roberto, que trabaja de repente en un gobierno regional. Porque, por ejemplo, quizás en un gobierno regional o local, en el tema de salud, por ejemplo, no sabe que yo quiero priorizar en salud, porque es un problema a veces de territorio, un aspecto como el tema de, podría ser quizás el tema del parto seguro, ¿no? Para reducir los índices de mortalidad materno-infantil, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que quizás las prioridades del sector salud son diferentes, ¿no? Entonces, es por eso de que tiene que haber una articulación con las prioridades de las políticas, ¿no?, superiores. Y yo, por ejemplo, no todos mis recursos no quiero abocarlos al tema de la prevención de la mortandad materno-infantil, pero hay otras prioridades también. Entonces, tiene que haber una armonización, una articulación. No es que se decida lo que simplemente hace el gobierno local o regional, sino que para eso hay una priorización del sector, una priorización del Estado, y cuando yo formulo mis priorizaciones como gobierno regional tengo que adecuarme o considerar esos objetivos para poder yo también colaborar en su logro, ¿no? Entonces es importante ese aspecto, ¿ya? Seguimos entonces con nuestros temas de comentario. Hay un ciclo de planeamiento, ¿no? En el ciclo del planeamiento yo tengo mi futuro deseado, ¿no? ¿Cómo es qué es lo que queremos lograr, ¿no? Eh, Tengo un conocimiento de la realidad, ¿no? Y tengo mis instrumentos para lograr justamente ese futuro deseado, que son las políticas y planes coordinados. Yo también hago el seguimiento y evaluación de estos planes, hago la mejora continua y vuelvo a regresar a la adecuación de mi planeamiento, que es el planeamiento estratégico que estoy realizando. Entonces es un ciclo que va y viene. Como ya les he comentado antes, quiero un futuro deseado, tengo políticas y planes, hago el seguimiento y veo si es que estoy por buen camino, estoy cumpliendo los objetivos, he formulado adecuadamente los indicadores y estamos cumpliendo con las metas o no. Es importante poder tener siempre la visión de ciclo continuo, el ciclo para la mejora continua. ¿Cuáles son los instrumentos? Como ya les comentaba, las políticas del Acuerdo Nacional, las políticas de Estado, la visión de país al 2050, son, digamos, los instrumentos del SINAPLAN de largo plazo. Por parte de ese plan, el plan que tiene el más alto nivel es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Eso lo formula CEPLAN, pregunta de examen. Se llama el PEDN. Está a cargo de CEPLAN, ¿ya? Y es el resultado de su trabajo. Luego de eso, siguiendo las políticas, hay políticas nacionales, hay políticas multisectoriales o sectoriales, políticas regionales también. Las regiones también pueden formular instrumentos de política regional, los gobiernos locales también, política local, distrital, y las entidades también pueden hacer política institucional. ¿Y qué es lo que define una política? La política lo que define son objetivos prioritarios, ¿no? Son los nortes priorizados en cada uno de estos ámbitos, pero que tienen que estar articulados, no pueden ser disgregados. No es que yo defino, ¿sabes qué? Yo quiero ser no se vayan a ofender, ¿no? Yo quiero ser potencia, ¿no? En un ámbito determinado, ¿no? Potencia mundial, ¿no?
pero no tengo las condiciones para poder hacer eso, ¿no? Entonces, es importante poder estar alineado en los instrumentos de política que me dan a mí esas pautas, ¿no? Es instrumento de política por un lado y por otro lado están los planes. Los planes tienen como finalidad hacer, concretizar estos objetivos prioritarios que tienen las políticas, ¿no? Sean nacionales, regionales, locales o institucionales, ¿no? Porque formulan objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos definen indicadores y estos indicadores establecen metas que básicamente son al mediano plazo. Respecto a los planes, tenemos varios tipos de planes. Tenemos el plan estratégico sectorial multianual, que aprueban los sectores como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los denominados PECEN. Tenemos planes estratégicos multisectoriales, que son los PEN. A nivel regional tenemos el Plan de Desarrollo Regional Concertado. A nivel local, el Plan de Desarrollo Local Concertado, distrital y provincial. Y a nivel de instituciones, el Plan Estratégico Institucional PI y finalmente el Plan Operativo Institucional POI. En todo esto hay un seguimiento y evaluación para la mejora continua, hay un articulador que es el PEDN, que es formulado por CEPLAN, ¿no? Y todo esto, este funcionamiento y esta articulación de instrumentos nos debería conducir a la visión que hemos formulado al 2050, ¿no? Este es el escenario de la articulación de los instrumentos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Por favor, con toda confianza, no duden en formularla, ¿ya? Para que haya claridad en todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Seguimos entonces, los instrumentos del SINAPLAN. El PEDN, muchas gracias a Asteti, contempla acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales. Ese es el que formula ese plan. Por eso le digo que está al más alto nivel de los planes. De ahí vienen las políticas nacionales, servicios y objetivos prioritarios. El PECEN, que es un plan, tiene acciones estratégicas sectoriales y objetivos estratégicos sectoriales. A nivel regional, con el enfoque territorial, aparecen los planes regionales y locales, con objetivos estratégicos territoriales, que es su principal insumo, acciones estratégicas territoriales. Y para la implementación ya a nivel de instituciones tenemos los PI, que tienen acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales, y el POI, que no tiene objetivos. Pregunta de examen. ¿El POI tiene objetivos? Señorita Sandra, respuesta NO, no. El POI tiene solamente actividades operativas, ¿ya? Entonces, vemos de que estos instrumentos articulados, ¿no? Van a producir un impacto que nos debería llevar al cumplimiento de la visión a largo plazo que hemos formulado, ¿ya? Otra vez, porque justamente en la persistencia, en la recurrencia, está el éxito, ¿ya? Acá tenemos las políticas, ¿no? Esta es la sección políticas. La política de más alto nivel, todos son de largo plazo. La política de Estado y el acuerdo nacional orientan el accionar del Estado en el largo plazo. La visión al Perú en el 2050 también es a largo plazo. Aspiraciones de la población a esa fecha. Y orienta la mejora continua de políticas y planes para el cumplimiento de tales visiones, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que lo formula ese plan, también tiene un rol armonizador, orienta la acción del Estado a todo nivel de gobierno para lograr estos objetivos. Y la política general de gobierno, esta lo formuló, por ejemplo, el presidente Castillo, ¿no? Es el conjunto de políticas priorizadas durante su gobierno. Ese es nivel político, ¿ya? Ahora vamos a ver políticas nacionales y planes, ¿ya? Las políticas constituyen, acuérdense, decisiones de política que priorizan un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, ¿no? Para su implementación se reflejan en los diferentes planes, o sea,
Tienen básicamente un objetivo y acciones, las políticas, pero no pueden ser concretizadas sin un plan. Los planes sí tienen indicadores y metas, tienen objetivos estratégicos, ¿no? Entonces es importante que ustedes comprendan que ambos se necesitan. La política necesita del plan. La política tiene objetivos y tiene actividades, ¿no? Pero los planes tienen objetivos estratégicos para implementarla, tienen indicadores y metas. Tenemos entonces acá políticas nacionales, los planes estratégicos, el PESEN, es un instrumento de estrategia de desarrollo de un sector. Pueden ser multisectoriales o sectoriales. Puede ser un PESEN o puede ser un PEN. ¿Ya? Contiene objetivos y acciones estratégicas sectoriales y multisectoriales. Están alineadas al PEDN. Seguimos entonces con la exposición. Vamos ahora al planeamiento estratégico territorial. Los planes tienen el enfoque territorial, tienen objetivos territoriales y el insumo principal de este tipo de planeamiento es el desarrollo territorial, el desarrollo local. Entonces, es por eso que sus objetivos y sus actividades tienen ese know-how que necesita para implementarse. Porque yo puedo tener un tema de política saludable, como hablábamos en el sector salud, ¿no? Mayor consumo de fruta, mayor consumo de diferentes estilos de vida, ¿no? Pero dependiendo si estamos hablando de una urbe como Lima, ¿no? Que no tiene muchos espacios libres, ¿no? Y otros lugares donde hay más espacios de actividad física, pues obviamente los objetivos van a tener diferentes estrategias, ¿no? En algunas un poco más difíciles van a involucrar la creación de espacios públicos, ¿no? De ejercicio físico, ¿no? O promoción de ejercicio físico. En otros aspectos se requiere de infraestructura. En otras realidades se requiere de personal orientado, capacitado. Entonces, depende del territorio. El análisis territorial es el know-how del planeamiento estratégico territorial, sea a nivel regional o sea a nivel local. ¿Ya? Seguimos entonces con nuestra exposición y vamos ahora al planeamiento institucional, que es el planeamiento de las entidades, ¿no? Estamos hablando de una entidad específica, ¿no? Una entidad puede ser el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, puede ser el programa Juntos, puede ser el programa Jaliwarma, cualquier entidad. Pero hay una diferencia. El planeamiento estratégico institucional PI es para las entidades que tienen rango de pliego presupuestal. No son todas. Por ejemplo, el programa Juntos no es un pliego. Pregunta, ¿el programa Juntos podrá tener un PI? Respuesta, no. El programa Juntos no puede tener un plan estratégico institucional porque no es un pliego. El programa Juntos tendría un plan operativo institucional. Eso sí tiene. ¿Ya? Entonces hay una primera diferencia. Y el planeamiento institucional tiene un rol para que las prioridades de política pública en el alto nivel, ¿no? Sea a nivel nacional, regional, aterricen en una entidad determinada y en la asignación de los recursos que se está buscando, ¿no? El planeamiento estratégico institucional se vincula con los objetivos nacionales, sectoriales, todos estos que hemos visto en cascada, ¿no? Para esa entidad en específico. Y el plan operativo institucional es el que tiene las tareas, las actividades que se tienen que realizar para la implementación del PI y de los instrumentos de políticas superiores. ¿Ya? Entonces, así es como formulamos el planeamiento institucional. Ya les comentaba esto. Hay una diferencia en el planeamiento institucional. La más importante, el PI es para entidades que tienen el rango de pliego. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, es un pliego. El CIS es un pliego. Ellos tienen un PI. El programa Juntos no es un pliego, el programa Jaliwarma no es un pliego, ellos no tienen PI, ellos tienen solamente POI, son unidades ejecutoras. El PI tiene objetivos y acciones estratégicas institucionales. El POI solamente tiene actividades operativas, no tiene objetivos. ¿Ya? El PI puede ser multianual de 3 años, pero siempre en el corto plazo. Multianual el POI también puede ser y normalmente es anual, ¿no? O sea, todos los años las entidades de cualquier nivel aprueban su POI
que tiene que estar articulado con su presupuesto institucional de apertura. Ahora, otra vez, esta vez sí, ya hacemos un recuento de los instrumentos de planeamiento y de políticas con otros sistemas administrativos, ¿no? Acá podemos dar una mirada a que el planeamiento en política, en plan estratégico institucional y en plan operativo institucional tienen una necesaria correlación con los sistemas administrativos de presupuesto, de abastecimiento, de inversiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que yo he definido en mi planeamiento mis políticas, mi PI y finalmente mis actividades en mi POI, yo voy a saber qué necesito en este año. Voy a poder programarlo en mi cuadro, hasta multianual de necesidades, porque en abastecimiento hay también planeamiento multianual. Entonces, lo pongo en mi cuadro multianual de necesidades, lo proyecto, pido presupuesto para poder ejecutarlo, y ya puedo programar su realización en el plan operativo institucional y de esa manera yo debería ejecutarlo durante el año fiscal. Entonces, ¿el planeamiento para qué me sirve? Para yo saber qué es lo que necesito, lo pongo en mi POI, en mi instrumento de planeamiento operativo anual, identifico que tengo los recursos y ya puedo yo ir programando su ejecución, que lo compre, sea un bien o servicio, que lo implemente, sea una inversión, y ponerla en funcionamiento. Entonces, es así como empieza el engranaje de la gestión pública con el primer sistema de importancia, y creo que es uno de los más relevantes, el de planeamiento estratégico. Bueno, señores, ha sido un gusto poder compartir esta exposición con ustedes. Quedo llano a cualquier consulta que ustedes puedan formular, si es que tienen alguna, y si es que no, de mi parte, culmino con la exposición el día de hoy y me retiro. Más bien, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier consulta.